Hola, mis queridos hermanos, siguiendo con este tiempo de reflexiones en Cuaresma, vamos a aprovechar esta ocasión para hacer un breve análisis de la lectura del Evangelio correspondiente a este domingo que nos sigue, que tiene que ver con el relato de Jesús y la samaritana en el Evangelio de Juan. Vamos a tratar de ser un poco breve porque el Evangelio es un poquito extenso. Pero el análisis vamos a tratar de hacerlo más que nada desde el punto de vista literario, el contenido, y de ahí pues ver a dónde nos lleva la parte teológica, que es lo que busca el evangelista Juan. Empezamos entonces con la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Juan mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Le dice a la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir a sacarla. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Le dice la mujer, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Le dice la mujer, sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice, yo soy el que te está hablando. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablaba con una mujer. Pero nadie le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué hablas con ella?
La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros: 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que blanquean ya para la siega. Ya el segador recibe el salario y recoge fruto para vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador, porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no os habéis fatigado. Otros se fatigaron y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Y decían a la mujer: ya no creemos por tus palabras. Se decían unos a otros: ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, partió de allí para Galilea. Esto es palabra del Señor. Y bien, como vemos, la lectura es extensa y en el análisis nos vamos a referir solamente a la parte que tiene que ver en el diálogo de Jesús con la samaritana. Vamos a obviar la parte intermedia de la lectura, donde Jesús le responde a sus discípulos sobre la siembra y la siega. Bien, empieza entonces el relato hablando de Jesús, que luego de que se había enterado de que los fariseos empezaron a hablar de él y, bueno, como siempre Jesús evitaba esos problemas, esas discusiones, él emprendió su camino para Galilea. Abandonó Judea para dirigirse a Galilea. Y en el trayecto tenía que pasar por Samaria, pero en realidad había otro camino para ir a Samaria. Los judíos evitaban en todo lo posible pasar por Samaria. ¿Y por qué razón? Pues porque en Samaria obviamente habitaban los samaritanos y los judíos no se llevaban bien con los samaritanos. A tal punto que en muchas ocasiones sus discusiones los llevaba inclusive a la violencia y al enfrentamiento físico, ¿no? Eran realmente fuertes los roces entre los judíos y los samaritanos. Vale mencionar también que Samaria eh, tiene su nombre por cuanto ahí habitan los samaritanos. No es al revés como normalmente se aplica, ¿no? No se puede decir que los samaritanos es el gentilicio de Samaria, como ocurre normalmente en toda descripción de algún pueblo que se asienta en un determinado lugar. Aquí más bien el lugar, el sitio, recibe el nombre de quienes los habitan, que en este caso son los samaritanos. ¿Y por qué los samaritanos conservan ese nombre y le dan el nombre al sitio donde habitan? El significado de samaritano era guardián. En este caso, guardián
de la fe, guardián de la ley. Ese era el significado de la palabra samaritano. Entonces, siendo ellos guardianes de la ley, esa era pues su misión. Y vamos a ver más adelante cómo en este diálogo entre la samaritana y nuestro Señor Jesucristo empiezan a desnudarse algunas y a revelarse algunas cosas, ¿no? En todo caso, sigue la lectura, ¿no? Llega a Sicar, ciudad de Samaria, y ahí estaba un pozo, ¿no? Jesús fatigado, era el mediodía, dice la hora sexta, la hora del cenit, la hora en que el sol cae canicularmente, verticalmente. Debe haber sido un calor terrible, a tal punto que dice la lectura, Jesús fatigado del camino se sienta junto al pozo, ¿no? Y después de un momento de estar sentado junto al pozo, llega una mujer de Samaria a sacar agua. Aquí hay algo importante que mencionar. Todos acudían al pozo muy temprano en la mañana, justamente para evitar el calor agotador del sol, ¿no? Porque obviamente tenían que caminar algún trecho importante, pues, y obviamente se iban a sofocar, más aún cuando regresaban ya con las tinajas, con las vasijas ya cargadas de agua, con el peso, ¿no? Quienes hacían esa tarea eran básicamente mujeres, ¿no? Los hombres no la hacían. Y el pozo, además, era un sitio de reunión. En el Antiguo Testamento hay ciertas lecturas donde se menciona el pozo como sitio de encuentro y de reconciliación. Pero bien, siguiendo con nuestro análisis, se encuentran en el pozo en las mañanas todas las personas, especialmente las mujeres, y se dedican a conversar de todo. Ese era su medio de información, de intercambiar información, noticias, porque no había periódico, ni internet, ni celular, ¿verdad? Entonces, esa era la forma como se enteraban de las noticias, conversando unos, o en este caso, unas con otras. Y obviamente la mujer samaritana a la cual hace referencia este relato no aparece ahí en la mañana. Ella va al mediodía, cuando no va nadie, para que nadie la vea. ¿Por qué razón? Porque como veremos más adelante, Jesús le dice y le revela pues, que había tenido 5 maridos. Entonces, una mujer así, con una vida tan licenciosa, a lo mejor, iba a ser realmente comida, pan del chisme de todas estas mujeres reunidas ahí. ¿Quién sabe qué nomás no le habrían dicho si ella se aparecía en la mañana las demás mujeres? Entonces, ella para evitar ese mal momento va al mediodía y ahí es cuando se encuentra con Jesús, ¿no? Entonces, Jesús a lo que la ve llegar le dice, dame de beber. Sus discípulos para esto ya se habían ido a comprar comida, ¿no? Y la mujer un poco se sorprende porque, en primer lugar, era muy raro pues que un hombre le dirija la palabra a una mujer para hacerle conversación, y más aún siendo judío. Y por eso la mujer se sorprende y le dice, ¿cómo así tú que eres judío, verdad? Me pides que yo te dé de beber, a mí que soy una mujer samaritana, ¿verdad? Entonces Jesús le responde, bueno, porque Jesús obviamente procuraba llevarse bien con todos, entonces su interés no era marcar esa o acrecentar esa rivalidad entre judíos y samaritanos. Entonces Jesús empieza a entablar esa conversación y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Ya empieza a manifestarse Jesús, ¿verdad? Porque ya se presenta como él, el dador de agua viva, no el agua del pozo. Cabe mencionar, ahora que hablamos de agua viva, que también los judíos acostumbraban a hacer estos pozos donde habían estas corrientes, estas vertientes subterráneas. Entonces, no era agua estancada ese pozo, no era una cisterna,
un colector de aguas lluvias, no, era agua corriente, por eso le llamaban agua viva. Entonces era siempre un agua limpia, ¿no? Y adicionalmente a esto, el agua tenía un significado especial para los samaritanos, ¿no? Sobre todo en este caso el agua viva. Para ellos significaba la ley, era un sinónimo de la ley, en cierta forma, ¿no? Entonces, Jesús, conociendo eso, empieza a entablar la conversación sobre el agua viva. Y al comienzo la mujer, un poquito incrédula, ¿no? Y tal vez un poquito sarcástica, irónica, le dice, pero Señor, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es profundo. ¿De dónde pues me vas a dar a mí esa agua viva? ¿Dónde tienes tú esa agua viva? Porque obviamente no la vas a poder sacar del pozo, ¿no? ¿Es que acaso, y aquí continúa en forma un poquito irónica, es que acaso tú eres más que nuestro padre Jacob, él que nos dio el pozo, y que de él bebieron él, sus hijos, sus ganados? Jesús le responde, todo el que beba esta agua, la del pozo, volverá a tener sed. Bien. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, ¿verdad? Sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. O sea que ahí ya le está diciendo Jesús que él le va a dar el agua viva, es decir, la sabiduría, porque eso era un poco más el fondo del el significado del agua viva para los samaritanos, ¿no? No tanto la ley, sino la sabiduría para entender la ley y a través de ese entendimiento alcanzar la vida eterna. Entonces, Jesús se personifica en cierta forma en esa agua viva y por eso dice, el agua que yo le dé de beber se convertirá en él, o sea, dentro de él, en fuente de agua que brota para la vida eterna. Entonces, esa era la sabiduría que le ofrecía Jesús para entender la ley y alcanzar el conocimiento, ¿verdad? Le dice a la mujer, Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla, a sacar más agua de este pozo, ¿no? Porque ya con el agua que tú me vas a dar, no volveré a tener sed entonces, ¿verdad? Jesús le contesta, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Y vamos a ver entonces de dónde es esto, ¿verdad? De que Jesús le saca en cara pues que ha tenido 5 maridos. Si bien es cierto, la mujer pudo haber tenido esos 5 maridos, ¿verdad? Pero también es cierto que los samaritanos se habían mezclado mucho con los pueblos paganos después de que habían sido sometidos por los romanos y los pueblos paganos que vivían cercanos a ellos se habían mezclado en cierta forma y algunos samaritanos se habían casado con mujeres paganas y viceversa. Entonces, para contentarse mutuamente y llevar una vida armónica, si se quiere, muchos o la gran mayoría de los samaritanos empezaron a adorar entonces a dioses paganos. Y coincide pues que entre los samaritanos existían 5 dioses paganos, que eran a los que se les daba culto a través, por la influencia de los paganos, ¿verdad? Entonces, ahí hay una relación entonces entre los maridos y los dioses paganos, ¿no? Ya la mujer había tenido, entonces, poniéndose
en el puesto de todo el pueblo de los samaritanos, ya no solamente la mujer, ¿ya? Porque en esta lectura la samaritana representa a todos los samaritanos, es decir, a todo ese pueblo pagano o ese pueblo judío que se había desviado, que se había divorciado, ¿verdad? Del verdadero Dios, de la verdadera fe. Entonces, esos 5 maridos representarían entonces esos 5 dioses paganos. Y ahora está conversando con Jesús y le presenta al verdadero Dios en cierta forma, eh, ese sería su nuevo marido en cierta forma, ¿no? Pero Jesús le aclara, ¿no? Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. O sea, el, en este caso, el verdadero Dios no es tu Dios, ¿ya? No es tu Dios. Y la mujer ya se queda sorprendida, un poco atónita, y le responde pues con con una cara de sorpresa, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres, y ahora saca a relación lo del monte, ¿no? Porque si aquí en este lugar era donde realmente se adoraba a Dios, ¿no? Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte, ¿no? Y vosotros decís en Jerusalén que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿no? Resulta que el monte donde se asentaba el pueblo samaritano, y se me escapa el nombre en este momento, el Casmaní, bueno, algo así era el nombre, era el primer monte o el monte donde se hizo el primer sacrificio a Dios, el primer sacrificio de adoración a Dios en la antigüedad. Entonces, si ese fue el monte donde se hizo el primer sacrificio, ese debería seguir siendo el monte de la adoración. Entonces, ¿por qué tú, Jesús, verdad? Y todos los judíos mencionan a Jerusalén, ¿verdad? Porque Jerusalén estaba asentado en el monte Sión, ¿no? Y entonces, el monte Sión era el nuevo sitio de adoración, ¿no? Y justamente en Jerusalén estaba el tabernáculo. Y en el tabernáculo, pues obviamente estaba el arca y era el sitio verdadero de adoración, ¿no? Porque ahí estaban depositadas las tablas de la ley. Y era el lugar santo, ¿verdad? Dentro del templo de Jerusalén. Pero Jesús le contesta, créeme, mujer, llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos. Y ojo lo que dice aquí a continuación. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces, ya está puntualizando Jesús que de los judíos habría de venir el Mesías y no de otro lado. Y bueno, y de ahí me salto los siguientes versículos para continuar el diálogo, ¿no? Donde la mujer le dice, sé que va a venir el Mesías llamado Cristo. Y cuando venga, Él nos lo explicará todo. O sea, como diciendo, bueno, está bien, está bonito lo que tú dices, pero mejor esperemos que venga el Mesías, el verdadero Mesías, y Él seguramente nos va a aclarar todo y nos dirá la verdad, si se quiere, ¿no? Pero Jesús le dice, ¿no? Yo soy el que te está hablando. Y este yo soy, que se repite varias veces en el Evangelio de Juan, nos hace recordar, pues, cuando Moisés subió al monte y está hablando con Dios, con Yahvé, Moisés le pregunta a él, eh, ¿cuál es tu nombre?
¿yo qué les voy a responder? Y Dios le contesta, yo soy, yo soy. Así será, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Ese yo soy es una manifestación o una revelación de Jesús, de él como el verdadero Mesías, el venido directamente del Padre, el engendrado del Padre. Entonces, yo soy el que te está hablando, dice, el que tienes aquí delante tuyo, ¿no? ¿No? Y bueno, en eso llegaron los discípulos y se sorprendía pues de que estaba hablando con una mujer y peor, una mujer samaritana. Y nadie le preguntó de qué hablaban, qué quieres, ni qué le dices a ella, ni nada por el estilo, ¿no? ¿Y qué hace la mujer? La mujer que estaba al lado de Jesús deja abandonado su cántaro y se va presurosa a la ciudad, ¿no? A decirle a la gente, vengan a ver que he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho, ¿no? Y lanza la pregunta, ¿no será que ese es el Cristo? ¿No? Entonces, y la gente, las muchas personas que la siguieron, salen de la ciudad y van donde él, donde estaba Jesús, junto al pozo. Y mientras tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Es como dejar un enigma en el aire, de verdad. Yo tengo para comer algo que ustedes no conocen, ¿no? Y los discípulos se decían unos a otros, ¿será que a lo mejor alguien le trajo de comer? Pero Jesús les aclara, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ya está anticipando de una forma u otra Jesús que venía a cumplir una misión y la misión, la voluntad del Padre, era pues morir en la cruz. Esa era, esa era su misión, ¿verdad? Pero también ese era su alimento. Él les decía pues que su verdadero alimento era cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Y más adelante dice en esta parte, cuando se acercan los samaritanos, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras, escuchándolo hablar a Jesús. Eso es bien importante, ¿no? Cómo el resto de los samaritanos se convierten ante la predicación de Jesús. Entonces, hacen algo más, ¿no? Escuchan su predicación, se convierten y le ruegan, le suplican que se quede con ellos unos días más. Jesús accede y se queda 2 días más. Entonces, resulta que en esos 2 días que trans, bueno, que pasaron, ¿verdad? Fueron muchos más los que se convirtieron por sus palabras. O sea, no solamente fueron aquellos que corrieron inmediatamente con el llamado de la samaritana, ¿no? Con la invitación de la samaritana. Vengan, vamos a ver, a conocer a este hombre que no será el Cristo. Entonces, toda la curiosidad los llevó y fueron muchos. Pero cuando Jesús se queda ahí, muchos más se convierten, ¿no? Muchos más los que creyeron en su palabra. Y empezaron a decirle a las mujeres ya convertidos, ¿no? Ya no creemos por tus palabras, o sea, ya no creemos porque tú nos lo contaste. Creemos porque nosotros hemos visto, hemos oído, y ahora sí sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Y pasados los 2 días, Jesús sale de ahí y vuelve pues para Galilea, ¿no? Entonces, es muy interesante pues cómo al revelarse Jesús
¿no? Al manifestarse a la mujer cree y en cierta forma se convierte y va a dar testimonio. Entonces, aquí es interesante para la reflexión nuestra, ¿no? Yo no quería entrar al plano de la reflexión porque es un poco extenso, pero sí podríamos puntualizar algunas cosas bien importantes, ¿no? Primero, Jesús no se detiene ahí por una sola persona, porque en este caso la samaritana representa a todo el pueblo de los samaritanos. ¿No? Y ahí pues el mensaje claro es de que Dios, en este caso Jesús, ¿verdad? Está para llevar su palabra a todos. Él quiere que todos se salven, que todos se conviertan, ¿verdad? Y para esto Jesús le revela algunas cosas a la mujer, como es que tiene 5 maridos y todo esto, ¿no? Y se revela pues ante él como el Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, pero al mismo tiempo se revela, ¿verdad? Como aquel que es la fuente de agua viva, como la fuente de la sabiduría. Miren que Jesús utiliza el agua viva, como una herramienta para poder, una herramienta literaria, si se quiere, para poder a través de eso llegar con su mensaje. Él identificarse como el agua viva, ¿ya? Que para los samaritanos era el agua viva, pues la fuente de la sabiduría para conocer la ley y alcanzar la salvación, ¿verdad? Él entonces se manifiesta como la verdadera agua viva, la que va a alimentarlos a ellos y realmente los va a llevar a la vida eterna. Y, y tanto así que es la verdadera fuente de agua viva, que miren que la mujer deja botado el cántaro y se va corriendo. No se lleva el cántaro. Lo más lógico es que hubiera, ya que se regresa al pueblo, de una vez llenado su cántaro y llevara el agua para su casa, ¿verdad? Pero no, deja botado el cántaro. ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo, ya tiene la verdadera agua viva, no necesita el agua del pozo. Es decir, no necesita ya las, la sabiduría, si se quiere, ¿verdad? Que le traía, que le ofrecían los samaritanos, que de por sí ya estaba contaminada pues con los dioses paganos, ¿verdad? Ya conoció la verdadera agua viva y no habría de tener nunca más sed de conocer a Dios, porque ya esa sed brotaría dentro de ella, ¿no? Y de todo el pueblo de los samaritanos como la verdadera fuente de sabiduría para alcanzar la vida eterna, ¿no? Entonces, esa es una parte importantísima. Y la otra es que una vez que se llena del conocimiento de la sabiduría, ella sale a dar testimonio y se convierte, ¿verdad? Y deja al lado la historia de los 5 maridos, de los 5 dioses. Entonces, aquí también otro punto importante para la reflexión, ¿cuáles son esos 5 dioses, ¿verdad? Que nos impiden convertirnos en esta cuaresma. ¿Cuáles son esos dioses a los cuales ante los cuales yo me rindo, ¿verdad? El coraje, mi mal genio, ¿verdad? La diversión y tantas otras cosas que se convierten en mi centro de atención, ¿verdad? En mi centro de distracción y se convierte pues en un obstáculo, una barrera entre mi persona y Dios. Entonces, estos obstáculos que tengo aquí delante son mis tentaciones. Esos son mis 5 dioses, ¿verdad? Aquellos que así como la mujer samaritana, por estar con esos 5 dioses, se divorció del Dios verdadero. ¿Cuáles son esos dioses que te han divorciado a ti y a mí del Dios verdadero? Punto importante para la reflexión. Y bien, mis queridos hermanos, sin más por ahora, para no alargar mucho, les dejo a ustedes que revisen con detenimiento el resto de los puntos de la lectura y a cada cual el Evangelio, meditándolo con tranquilidad, le dirá
lo que tenga que decir, ¿no? Por ejemplo, aquel que tenga una aventura, viva un adulterio, pues a lo mejor esa palabra le salta como machete, ¿verdad? Y lo hará sacudir, ¿verdad? Aquel que se está desviando por otro lado hacia otros dioses, pues también será como un jalón de orejas, ¿no? Aquel que anda buscando a Dios por otro lado, en lugar de centrarse, buscar donde tiene que buscar, también, ¿no? Y así por el estilo, cada cual tendrá su situación. En todo caso, Dios nos bendiga, mis queridos hermanos, ya el día domingo reflexionaremos mejor cada uno con detenimiento esta cita y ayudados obviamente pues con la homilía que escucharemos en la correspondiente misa. Entonces, Dios nos bendiga a todos mis queridos hermanos, un abrazo y nos vemos en nuestro próximo encuentro de reflexiones cuaresmales. Bendiciones a todos.